Estamos dando tiempo a los impuntuales, pero decidimos respetar a los puntuales, así que estamos para ustedes. Gracias por venir esta mañana y dedicarle a un sábado un tema tan importante, que lamentablemente no se habla lo suficiente, pero aquí estamos para darle voz a aquello tan necesario. Bueno, y aprovecho para, avisar, hoy a las 5 de la tarde va a haber aquí mismo una charla sobre la hispanidad y vamos a ver la confluencia, como hoy en día hay un ataque transversal. Quieren antagonizar al hombre con la mujer, a Europa con América, lo indígena con lo español, la naturaleza con el desarrollo y por sobre todas las cosas al Padre Celestial con la Madre Tierra. Entonces vamos a ver por qué hay este ataque constante, paralelo, hacia dónde va y qué debemos hacer para enfrentarlo. Bien. Se habla mucho hoy en día del privilegio masculino y vemos que la misma ideología que pregona el supuesto privilegio masculino está en guerra con la biología. ¿Por qué? ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia la vida. Y por eso justamente es que existe la gran frase, dato mata relato. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a la ciencia, desmontamos estos grandes mitos. Ahora que estamos en el marco de la pandemia, que nos tiene cubiertos pero no callados, podemos ver que en las ciudades con mayor índice de mortalidad, 7 de cada 10 víctimas fatales son hombres. Sin embargo, vemos que organismos como la ONU dicen que la pandemia del coronavirus afecta más a las mujeres. ¿Y cómo puede ser si los que más mueren son hombres, las más afectadas son mujeres? Vemos este discurso bastante recurrente en personajes como Hillary Clinton. Hillary Clinton, cuando aspiraba a ser presidente de Estados Unidos, decía: las mujeres son las que más sufren en las guerras porque pierden a sus seres queridos. Pese a que los hombres son los que más mueren, más son desmembrados y sufren el síndrome de shock postraumático, de alguna manera se las dan modos para decir que la mujer es la que más sufre. Y en la pandemia del coronavirus sucede igual. Y lo más curioso es cuando al fin reconocen que el hombre es el que más muere, dicen es que es porque son sucios, es porque son descuidados con su salud, es porque no van al médico, etc. Y por eso es tan importante recurrir a la ciencia para desmontar estos grandes mitos. Hay un estudio de 2 mujeres, madre e hija, una en la India, otra en Estados Unidos, que justamente explicaron por qué el hombre es el más afectado, partiendo de la estructura cromosómica. La mujer tiene estructura cromosómica XX, el hombre tiene estructura cromosómica XY. Es decir, el hombre tiene la estructura cromosómica incompleta. Dicho sea de paso, la feminista Valerie Solanas, que escribió el libro SCUM, S-C-U-M, que significa por sus siglas cortar a los hombres en pedacitos, ella manifiesta que el hombre es una mujer incompleta, un aborto andante, porque justamente tiene la estructura cromosómica incompleta. Y en lugar de ver cómo eso perjudica al varón, se da modos de despreciar al varón por aquello que le perjudica. Entonces vamos a, desde la ciencia, desmontar el mito del privilegio masculino. Al tener la estructura cromosómica incompleta, el hombre es más vulnerable a este tipo de contagios. Razón número 1 por la cual el hombre es más susceptible. Razón número 2, todo virus se aloja en una parte del cuerpo. El virus del ébola se esconde detrás de la retina. El coronavirus se esconde en los testículos. Al estar los testículos desprendidos del cuerpo y tener una temperatura más baja, es el lugar ideal para esconderse, porque ahí se preserva mejor. Si alguna vez escucharon, el feminismo ahora está en lucha contra el hecho que los hombres se sientan con las piernas separadas en el transporte público. De hecho, hay campañas donde les arrojan cloro, ácido, etc. Y de hecho, en ciudades progresistas como Nueva York, es penalizado sentarte con las piernas muy abiertas. Porque justamente el hombre tiende a sentarse con las piernas abiertas no por una cuestión territorial, sino por una cuestión natural, al tener un agregado en su cuerpo que requiere de más espacio y que además requiere de menor temperatura, porque justamente está desprendido del cuerpo. Entonces vemos que hay un fenómeno natural, biológico y científicamente demostrable que nos indica por qué el hombre es más vulnerable. Otro motivo es porque la mujer,
al haber albergado un cuerpo en su interior, es decir, la mujer que fue madre es la que menor riesgo tiene precisamente porque coexistió con otro ser vivo. Es decir, el feminismo nos dice que la maternidad nos perjudica, ¿no? Cuando vemos que es en realidad lo que más nos fortalece, porque cambia incluso la estructura de nuestro ADN y nos vuelve más resistentes en todo el sentido. Entonces ahí ya tenemos 3 motivos por los cuales los hombres tienen desventaja frente a esta pandemia, pero ideológicamente nos dicen lo contrario. Por eso creamos el arquetipo, más biología, menos ideología. Entonces aquí pueden ver que el sexo con el cromosoma sexual reducido, por si quieren apelar al término científico, es lo que predispone a los hombres o les vulnera en esta pandemia. Las hembras tienen 2 cromosomas X, la palabra hembra ya saben, muy incómoda. Aprovecho y les cuento que en el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, cuando una niña nace hembra. Entonces son menos permeables quizás a esto. Y es un término biológico, es un término científico. Entonces vemos que la mujer tiene una ventaja adaptativa al sistema inmune. Bien. Sabemos que la ONU tiene un organismo que se llama ONU Mujeres. En esta transversalidad que les presenté al inicio, de aquello que nos tiene enfrentados, la ONU tiene un rol protagónico. La ONU inauguró la oficina ONU Mujeres. Dice el feminismo que lucha por la igualdad. Si en verdad luchase por la igualdad, como mínimo debería tener ONU Hombres. Una oficina designada a los fenómenos que atacan mayormente al varón, entre ellos esta pandemia. Pero no. Por eso yo creo que cuando damos esta batalla hay que distinguir el feminismo en teoría del feminismo en la práctica. Creo que es la forma más sensata y también más sensible de abordarlo, porque todos queremos dignidad para todas las personas y vivir en una sociedad menos violenta, pero no se logra mediante una ideología que pregona la violencia, el separatismo y la discriminación institucionalizada, como vemos, mediante la creación de organismos diferenciados. Y vemos nuevamente cómo la ideología pasa por encima de la biología y en este caso la estadística. ONU Mujeres sacó un estudio gravísimo. El 19% de los periodistas asesinados son mujeres. ¿Y el 81% qué? Pese a que el hombre es el 81% de las víctimas fatales ejerciendo esta profesión, como son hombres, no entran en el rango de ONU Mujeres. Dicen que nuestra sociedad invisibiliza a la mujer. Sin embargo, aquí estamos viendo todo lo contrario. ¿Qué es ese 81%? Marcianos, ¿no? Entonces es importante destacar y ver cómo el dato mata el relato y sobre todo cómo esta ideología requiere que neguemos la evidencia. Cuando uno defiende la vida, dicen, es que tú defiendes la vida porque eres religioso. Y pregonan que uno es anticientífico. ¿Y cuál es la realidad? ¿Quién escucha? Un corazón que late en una ecografía y reniega de la humanidad de esa persona es justamente el anticientífico. Entonces, por eso es importante conocer estas estadísticas para desmontar estos discursos. Vemos en el caso de México. México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. En el continente, el más peligroso. Sin embargo, vemos que la mujer es el 8% de las periodistas asesinadas. Estamos hablando de la misma profesión, del mismo trabajo, sin embargo, el riesgo es menor. Nos quieren hacer creer que ser mujer es un peligro mortal y que estamos siendo perseguidas, pero las estadísticas dicen algo muy diferente. Vemos que en el mismo lapso de tiempo, el 92% de los periodistas asesinados fueron hombres. Aquí lo pueden ver desglosado por años. Y de hecho, en este último tiempo que esta ideología se ha pregonado, han muerto más mujeres y no menos. De hecho, hasta hace no mucho, hasta hace 2-3 años, eran solo 2 las mujeres asesinadas, ya son 11. Es decir, en estos últimos 2 años se ha potenciado el índice. Entonces vemos que esas ideologías que exigen a la Suprema Corte actuar con perspectiva de género, lejos de proteger a la mujer,
están desprotegiéndola y, o mejor dicho, invisibilizando la muerte masculina que sucede con mayor incidencia. Vemos a nivel mundial, graficado con un hombre, el típico el hombrecito del baño, y con una mujer con el típico vestidito de los carteles del baño, los índices de muertes violentas. Vemos que en el homicidio el hombre es mucho más vulnerable, lo mismo en el suicidio, ahogamiento, incendios, caídas, envenenamientos y accidentes de tránsito. Entonces vemos que, contrario a lo que nos dicen, no es que la mujer está siendo institucionalmente y sistemáticamente víctima de la violencia en nuestra sociedad, sino todo lo contrario. En México, 4 de cada 10 hombres ha sido violentado por una mujer, pero solo el 4% denuncia. Y aquí viene la gran paradoja ideológica. Nos dicen que el hombre no denuncia por machismo. Acusan machismo cuando el hombre calla ser víctima, acusan machismo cuando el hombre ejerce violencia, siempre es machismo. ¿Qué logra este término, machismo? Que hay que reducir la masculinidad en la sociedad para reducir la violencia. Cuando escuchamos la palabra racismo, no decimos blanquismo o negrismo. Cuando hablamos de clasismo, no decimos riquismo o pobrismo. Pero cuando hablamos de la violencia entre el hombre y la mujer, sí acusamos al macho. Observen esa gran contradicción lógica. El término machismo surge en el campo sociológico en la década de los 60 y vean la transición cultural, y por eso es tan importante destacarlo en México. Cuando surge el término machismo, también surge el término marianismo. Machismo era todo hombre que creía en roles tradicionales y marianismo toda mujer. ¿Por qué? Por María. Pero claro, no iba a tener éxito. ¿Por qué? Porque hay que acusar al hombre de todo. Si yo como mujer le digo a otra mujer, PUTA, ustedes saben qué escribe, yo no lo voy a decir. Me acusan de machismo. ¿Por qué? El feminismo dice luchar contra los estereotipos de género, pero no permite a la mujer ser violenta. Si la mujer es violenta es porque el macho actúa a través de ella. Entonces, ¿cómo podemos combatir los estereotipos de género si tenemos a la mujer siempre como víctima y nunca como victimaria? Y eso, muy por el contrario de protegernos, nos vulnera. ¿Por qué? Porque somos indefensas. Yo tengo el gusto de las 2 veces que me han intentado asaltar, que no haya pasado de un intento. ¿Por qué? Porque justamente tengo el honor de ser hermana del campeón nacional de lucha libre. Al primero le estampé contra el piso con una llave, al segundo le inmovilicé las muñecas. ¿Por qué? Porque justamente se ha exacerbado esta idea que somos indefensas. ¿Por qué? Porque siempre somos víctimas. Entonces hay que ver cómo esto nos quita no solo dignidad, sino libertad. Y dicen, es que las mujeres no podemos transitar en las calles. Claro, si nos quieren hacer creer que no podemos defendernos. Entonces aquí vemos que no es una cuestión de sexo, sino una cuestión de poder. Es una cuestión de sometimiento. Eso es lo que la contraparte violenta quiere. Sea hombre o mujer, quieren tener el control, quieren tener a la persona sometida a su disposición. Así lo explica la psicóloga Beatriz Sepúlveda. En el año 2019, la librería Porrúa, aquí en México, abrió sus puertas a toda víctima de violencia doméstica sin distinción de sexo y edad. ¿Y qué pasó? Llegaron las agrupaciones feministas a causar destrozos, a hacer un escrache. ¿Por qué? Porque quebraba la idea que la mujer es siempre víctima. Así que me di el gusto de ir a la librería Porrúa y felicitarlos. Gracias por dar un lugar a toda víctima. ¿Y qué me contestaron? Nosotros no discriminamos. La misma ideología que nos dice luchar contra la discriminación divide a las víctimas en jerarquía, y eso no es un fenómeno local. Si la quieren indagar, les recomiendo muchísimo, es ERINPIZZEY. Erin Pizzey, en Inglaterra, fue la primera fundadora de un hogar de violencia doméstica en el Reino Unido. Demostró empíricamente y estadísticamente que la mitad de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. Entonces la otra mitad son hombres. Es decir, era tan probable que seas víctima de violencia doméstica siendo hombre como mujer. ¿Y qué pasó?
La ideología que dice luchar por la igualdad puso una bomba en su casa. La ideología que dice querer reducir la violencia hacia la mujer mató a su perro y tuvo que escapar del país. Y cabe destacar que también grupos pedófilos se metieron con ella y fueron cómplices en estas amenazas. Entonces vemos que no hay una verdadera lucha por la igualdad en dignidad, ni una verdadera lucha por la reducción de la violencia, sino de su monopolización y de su ejercicio, que ya vamos a ver. A ver, para que ya no sea tan serio y se rían un poquito. ¿Quién de aquí vio el Titanic? ¿Quién de aquí está de acuerdo conmigo que Jack cabía en esa tabla? Sí. Muchas gracias. ¿Qué nos dice este fenómeno? Nuestra sociedad romantiza cuando el hombre está dispuesto a dar su vida por una mujer. Esta imagen nos dice que nuestra sociedad no valida la violencia hacia la mujer, sino muy por el contrario, ve la vocación del servicio del varón como algo romántico. No todo lo contrario que alega esta ideología. Vemos aquí un monumento erguido. Tal vez no se ve la resolución, búsquenlo en internet. Este es un monumento erguido por las mujeres de los Estados Unidos. No por una agrupación, no por las sobrevivientes. Las mujeres de los Estados Unidos elevaron una estatua para agradecer a los hombres del Titanic que sacrificaron sus vidas para que puedan vivir las mujeres. Si nuestra sociedad en verdad validase la violencia hacia la mujer, los sobrevivientes no serían las mujeres. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia, porque nos han hecho creer que antiguamente el hombre violentaba a la mujer como algo normal. Y antes de pasar un poco de página, les comenté que el término machismo es una creación de la década de los 60. Y ustedes, que son hogar del cine de oro mexicano, saben que en la década de los 50 o hasta la década de los 50, el mero macho mexicano era valiente, protector y galante. ¿Quién de aquí vio Dos tipos de cuidado? Si no lo vieron, véanla. Y spoiler alert. Perdón. En esa película, en los primeros minutos, yo tuve el privilegio de que mis abuelos de ambos lados eran muy fans del cine de oro mexicano. Y pude ver esa transición. Y por eso es tan importante que los abuelos sean tan parte de la cultura. ¿Por qué? Porque nos conectan con el pasado, nos conectan con la historia y permiten que la cultura no se limite a los mitos de la actualidad. En esa película, en los primeros minutos, Pedro Infante le está cortejando a la hermana de Jorge Negrete. Cortejar. La palabra cortejar en nuestra generación, me ha pasado, chicos de mi edad y menores, dicen, ¿cortejar? Yo solo había escuchado eso en las aves. Cuando el pavo real extiende sus alas, ¿cortejar en humanos? Pues sí. En esa película vemos que cuando él le cortejaba, le intenta dar un beso en la mejilla y ella le rompe la cabeza, la parte trasera, porque se atrevió a darle un beso en la mejilla. Fue a los 5 minutos que empieza la película. Nosotros socialmente, cuando vemos que una mujer golpea a un hombre, nos reímos y don Ramón es testimonio fiel. Si doña Florinda, ¿no? Sabemos. Si don Ramón se atrevía a responderle una vez, se acababa la serie, no continuaba. Porque nuestra cultura rechaza la violencia hacia la mujer. Y lo vemos tanto en la ficción como en la realidad. Y es importante destacar, y sus risas lo afirman. Siéntanse libres de reírse, que no les nieguen algo tan sano. En esa película vemos Dos tipos de cuidado. Los primeros minutos de la película le rompe la cabeza literal. Aquí me parece que es una maceta que le rompe. O el cacho de una pistola, no me acuerdo, pero es bastante violento. Porque se atrevió a darle un beso en la mejilla. Si pasaba al revés, la película no continuaba. Pero la violencia hacia el hombre es cómica en nuestra sociedad. Bueno, lamento a los que no vieron la película, pero les voy a contar. En esa película,
llega un punto donde reaparece Jorge Negrete y descubre que su mejor amigo se casó con su exnovia. Y no es hasta el final que sabemos por qué, y ojalá les dé ganas de ver la película, aunque ya sepan parte del final. La muchacha fue a una cantina en la capital y abusaron de ella. Se queda embarazada. Y Pedro Infante, que era un fiestero, se casa con ella. ¿Por qué? Para que ese niño tenga un padre y para que ella no esté sola. Nos venden una idea donde en el pasado la violencia era normal. Violencia hay todavía hoy, pero la forma en la que actuaba la sociedad es distinta. Al hombre de hoy se le dice que él no tiene derecho a opinar. Al hombre de hoy no se le da un lugar, un propósito. A esa mujer que sufre abuso se le da como opción que mate al niño. Es decir, la sociedad actual con influencia feminista nos dice que hay que condenar a pena de muerte al inocente y dejar en libertad al delincuente, porque sabemos perfectamente que en el caso de aborto por violación no es necesario denunciar al violador. Y vemos cómo se resolvía este tipo de situaciones en el pasado, con los íconos del cine de oro mexicano, del mero macho mexicano, y eso hay que hacer una gran diferencia. El hombre que violenta a una mujer es un cobarde, macho es el que protege. Y esa es la gran diferencia que hay que hacer en el lenguaje. Hoy en día hasta existe machito como insulto. ¿Qué tal un machote que tiene los pantalones de asumir su paternidad? Entonces vemos aquí los sobrevivientes del Titanic, antes de que se les quite la poca risa que les causé. Que a nivel general, el 72% de las mujeres sobrevivieron y solo el 16% de los hombres sobrevivieron. Hoy en día se hunde el Titanic y el hombre no va a saber si le está oprimiendo al salvarla o qué. Y no va a faltar la luchona que diga, es que yo puedo sola. Y no porque no podamos, pero es justamente ese sentido de protección que no solo ha sido inculcado, sino que es natural. Hay una razón por la cual el hombre tiene la espalda más ancha y las caderas más estrechas, ¿no? Bueno, y les voy a hacer reír un poco más. Cuando yo estaba en la prepa, siempre que se iba la pelota de vóley, de fútbol así, yo era la más entusiasta y la que se iba a buscar. Y como pueden ver que tengo mis caderas pronunciadas, me decían que corro como Teletubby. Porque iba así. Entonces siempre que iba a ver la pelota decían adiós. Y cuando volvía, ¡oh! Y llegaba ahí con mis caderas. Entonces justamente porque la mujer tiene la cadera más ancha precisamente por su fecundidad y para aguantar el peso del vientre con el hijo en el interior. El hombre tiene la cadera más ancha para poder correr. ¿De qué? De una amenaza. Hay razones naturales por las cuales nuestros cuerpos son como son, aunque habrá hombres más nalgones y mujeres de caderas más estrechas, este espécimen sí encaja. Entonces es importante reconocer esos fenómenos naturales y culturales que desmontan estos grandes mitos. El hombre históricamente fue cazador y por eso necesitaba tener esa rapidez. Y claramente en el tiempo que el hombre cazaba mamuts, no había una lucha por la igualdad, porque está bastante cómodo no tener que arriesgar la vida. Ahora vemos, dice el feminismo que hay un agravante de vínculo, es decir, el hombre maltrata a la mujer porque cree que es suya y tiene derecho a hacerlo. Vemos una inversión total en lo que es nuestra cultura, porque cuando uno se casa tiene el deber de proteger, no el derecho a maltratar. Entonces vemos, y bienvenidos a buscarlo en Google, pongan sin feminismo no hay socialismo y van a ver la importancia de dar la batalla cultural. ¿Por qué? Porque pese a que esa es su consigna, aparece este espécimen justamente relatando esto. Entonces uno ve cómo cuando conoce su ideología a fondo y la expone, termina primero en las búsquedas. ¿Por qué? Porque justamente da visibilidad a este fenómeno que se niega. ¿Por qué sin feminismo no hay socialismo? Porque justamente esta ideología quiere equiparar el sentido de propiedad con la fidelidad. Nos quiere hacer creer que uno tiene un vínculo de lealtad con la persona. En lugar de tener el deber de protegerte, tiene el derecho a matarte.
Hubo una funcionaria, de hecho la pusieron en el Ministerio de la Mujer, Beatriz se llamaba también, de Podemos en España, que decía que la heterosexualidad es un peligro mortal para la mujer. ¿Por qué? Porque justamente pregonan la idea opuesta a la que pregona nuestra cultura, y el Titanic es el mejor ejemplo para mostrarlo. ¿Por qué? Entre los trabajadores, el 91% de las mujeres sobrevivió y el 23% de los varones sobrevivieron. ¿Qué nos muestra esto? Cuando se conocen dos personas, cuando hay un vínculo, en este caso laboral, el hombre está aún más dispuesto a sacrificarse. Aquí estamos hablando de gente que no se conocía, o sea, arriba, y sin embargo estaban dispuestos a dar la vida. Abajo, habiendo un vínculo, es mayor tu predisposición a dar la vida por el otro. Entonces es importante conocer las estadísticas para desmontar grandes mentiras. Y aquí una gran pregunta: ¿por qué los hombres sienten menos miedo? Porque dicen, sí, toda estadística lo que tú quieras, pero las mujeres tenemos miedo, ¿no? ¿Y por qué la mujer tiene más miedo? Primero, por la testosterona. Como dije anteriormente, el hombre, al ser históricamente cazador, necesitaba de la testosterona. ¿Por qué? Porque se tenía que enfrentar a las grandes bestias. La testosterona se produce en el mismo lugar donde se aloja el virus, en los testículos. La mujer, al no tenerlos, produce menos. Es la hormona masculina, si bien la tenemos, es en menor grado. La testosterona te da más adrenalina y más predisposición al peligro, ¿no? Dicen que también por eso los hombres mueren más en accidentes, que nos quieren hacer creer que es porque son tontos, pero es justamente porque tienen más predisposición al peligro. Y otra cosa, el hombre tiene una mentalidad más enfocada a objetivos, la mujer tiene una mentalidad más enfocada a procesos. Por eso es que también nosotros tenemos más tiempo en desarrollar un problema. ¿Por qué? Porque consideramos todas las variables. El hombre es, quiero, voy, se acabó. ¿Ok? Sí. Entonces, primero está la testosterona y luego está, por supuesto, una ideología que nos dice que ser mujer es un peligro mortal y que nos están matando. Y a mí me odian mucho cuando digo que tener miedo es una decisión. Se vuelven locas, pero locas. ¿Por qué? Dicen que nos quieren empoderar, pero justamente cuando tú le quieres dar las herramientas para defenderse, no, ahí no. Entonces, ¿dónde está el empoderamiento si yo siempre soy víctima? Ya les digo, yo he tenido el privilegio, y digo privilegio, porque hoy es mal visto la palabra privilegio, pero yo tuve el privilegio de pisotear ladrones, y qué gusto me dio. Fue hermoso. Sí, como que fue hermoso que me asaltaron, fue hermoso. Fue un acto de justicia inmediata. Entonces, justamente es dar las herramientas necesarias. Nos quieren tener en miedo porque nos quieren tener controlados. Entonces, si quieren saber los términos técnicos, aquí están. La testosterona reduce el miedo y causa una hipometilación drástica del promotor de arginina vasopresina en la amígdala medial extendida. Es decir, cuando hablamos de vasopresina es la presión sanguínea. Entonces, justamente eso es lo que te da la energía y la vitalidad de enfrentar una situación de peligro. La testosterona reduce los comportamientos similares a la ansiedad y aumenta la exploración del medio ambiente. Es justamente este instinto de cazador. Y lo vemos en nuestras casas. Normalmente cuando hay un problema el hombre reacciona así. ¿Sí o no? Es justamente porque al producir más testosterona tiene menos predisposición a la ansiedad y el estrés. Entonces, mientras nosotros nos solemos preocupar por nimiedades y cosas cotidianas, el hombre dice, y dices, ¿pero por qué? Porque produce testosterona. Y aquí una frase de mi teóloga y filósofa favorita, Alice von Hildebrand. Sin saberlo, las feministas reconocen la superioridad del sexo masculino al desear llegar a ser como los hombres. Y aquí debo citar a la gran diva Marilyn Monroe. A la mujer que aspira a ser igual al hombre, le falta ambición. ¿Qué nos dice esto? ¿Son menos? No, pero justamente creer que el otro es más está implícita en la presunción de querer ser igual a él. Y vemos la toxicidad de esta ideología cuando quieren ser igual al que paradójicamente desprecian. Si el hombre es todo lo malo que dicen, ¿por qué querer ser igual a él?
¿Por qué no ser mejor? ¿No? Entonces, por eso es que decimos justamente, empoderada no, poderosa. Porque es reconocer el privilegio de ser mujer. Que por cierto es el nombre de una obra de Alice von Hildebrand, El privilegio de ser mujer. Muy recomendado, sobre todo para señoritas. Y ahora, para entender la transversalidad que les había mencionado, hay un graffiti y una frase muy recurrente en el activismo feminista, que vamos a ver en la charla de Hispanidad. Bienvenidos esta tarde. Ni la tierra ni la mujer somos territorio de conquista. ¿Qué nos dice ahí? Está antagonizando lo que mencionamos al inicio. El hombre y la mujer, Europa con América, lo indígena con lo español, la naturaleza con el desarrollo, el Padre Celestial con la Madre Terrenal. Y a esto le agregan aborto legal para que florezca la soberanía sobre nuestros destinos. Observen ustedes, cuando uno defiende la vida, le dicen retrógrada. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué es verde el pañuelo? Porque para que el planeta esté bien, debe haber menos gente. ¿Y con qué se va a fertilizar la tierra? Con sangre inocente. Observen ustedes, para que florezca. Entonces nos dicen a nosotros retrógrados. ¿Quién es el verdadero retrógrada? ¿El que quiere reinstaurar el sacrificio humano? ¿O quién lo quiere impedir? ¿Quién lo quiere impedir? Retrógrada es volver 500 años atrás. ¿Y por qué 500 años atrás? ¿Qué pasaba en México hace 500 años? ¿Con qué se hacía el pozole? Con carne humana. Y justamente los españoles trajeron la carne de res y el puerco. Dicho sea de paso, yo no he comido pozole todavía. Quería comerlo el 12 de octubre y, para variar, taquitos. Yo no lo elegí. No es que no me guste, pero era lo simbólico. Bueno, si es bueno el poblano, me recomiendan y lo hago. Entonces es importante reconocer este fenómeno. Nosotros, hispanoamericanos, somos los descendientes de los indígenas que lucharon junto a España para poner fin al sacrificio humano. Y eso hay que entenderlo muy claramente y con la frente bien en alto. Y por eso, de paso, es importante que comprendan por qué hay tanto referente y gente viniendo a México. ¿Por qué? Porque justamente México es la puerta de entrada a todas estas ideologías. Tanto en la frontera, geográficamente tienen un rol, históricamente tienen un rol. Y por eso es importante que sepamos y conozcamos nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos dicen que ni la mujer ni la tierra. ¿Y cuál es la realidad? La primera gobernante de este continente fue una mujer. La que emprendió la conquista fue una mujer. En el año 1500, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, establece que los indígenas no pueden ser esclavos y que son dueños de su propiedad. Acusan que nuestra civilización, que nuestra sociedad objetiviza, y esto justamente dignifica y reconoce al ser humano pleno en sus derechos, no solo a la vida, a la libertad, sino también a la propiedad. Y tampoco nos cuentan que hubo mujeres conquistadoras. Aquí tenemos a Inés de Suárez, conquistadora de Chile. Inés de Suárez se le adjudica el descubrimiento del agua en el desierto. Suena muy, muy romántico, muy místico. Pero en el desierto de Atacama, en Chile, donde está el mayor observatorio del hemisferio sur, ella encontró agua. Y ahí está el famoso sexto sentido femenino, que es justamente el de la percepción. Fue vital para la supervivencia y para la misión encontrar agua, porque sin agua te mueres, así de simple. Y eso se le adjudica a ella. Imagínense en ese tiempo lo que era tener novedades de alguien. No había WhatsApp, ¿no? Ni Telegram, ni Signal, ni todas esas alternativas. Su esposo vino a América y no supo más de él. No contestaba sus cartas. Vino a América a buscarlo. Imagínense una esposa en ese tiempo, ¿dónde está ese desgraciado? ¿No? Y venía lista para jalarle la oreja y resulta que no. No estaba de parranda, estaba muerto. Entonces, ella decide quedarse en América. Ella llegó a Perú
y decide emprender la conquista y es una de las fundadoras de Santiago de Chile. Y en esta misma línea de decir que la mujer no es indefensa, sino que es igual capaz de ser brutal, Pedro de Valdivia, conquistador de Chile, abandona el campamento, intentan hacer diálogo con los pueblos indígenas vecinos y no lo logran. Empieza la guerra. Los españoles eran 50, los indígenas eran cientos. Y se le adjudica a doña Inés de Suárez la idea de decapitar a los 7 caciques, a los jefes de las tribus y arrojar sus cabezas entre la multitud. Y eso logró espantarlos y se fueron. Últimamente han querido quitarle, no sé si mérito, porque no sé qué tan meritorio es andar cortando la cabeza a la gente. Ups. Pero en todo caso se ha intentado desmerecer su rol en esto. Entonces ahí le pueden ver, cualquier cosa, ella no tiene la cabeza, anda por ahí. Entonces mandó a hacerlo. Entonces es importante en ese sentido entender que la historia tiene sus luces y sus sombras. Y es importante saber que nosotras también somos capaces de ser brutales. Justamente porque cuando nos quieren hacer sentir indefensas, nos quitan el poder que es naturalmente nuestro. Y antes de avanzar, ¿quién de aquí sabía que México tenía conquistadoras? No les enseñaron en la escuela. México tuvo conquistadoras. En la batalla de la Noche Triste luchó María de Estrada. María de Estrada usaba una lanza, no una espada. Tenía una lanza de madera y una punta de metal. Y ella sobrevive la batalla de la Noche Triste. Y no puse la imagen, tristemente no hay muy buenas. La única de la época aparece como Doña Florinda con ruleros. Pero búsquenla. Hay una más actual que parece Penélope Cruz, guapísima, con espadas, pero es inexacta porque, según los testimonios, ella era lancista. También estaba Beatriz Jacome. Beatriz Jacome, ella sí era espadachina y es conocida porque en las batallas, porque no fue una sola que logró la caída de Tenochtitlán, ojo ese náhuatl, se va puliendo, Tenochtitlán, Entonces, en una de las tantas batallas, ella estaba en la retaguardia, recuerden, hay vanguardia, retaguardia y laterales. Entonces ella estaba en la retaguardia con su espada, asegurándose que ningún español se retire del campo de batalla. Es decir, cuando ya les estaban acuchillando y todo, ella, ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces México efectivamente tuvo conquistadoras, pero eso no te enseñan en la escuela. ¿Por qué? Porque no conviene. No conviene saber que somos descendientes de hombres y mujeres indígenas y españoles que lucharon juntos para poner fin a una cultura que exigía sacrificios humanos, sacaba corazones de pechos y hacía pozole con ingredientes que no queremos probar. Bien. Voy a pasar esta... Bueno. Hay que hacernos la pregunta. ¿El feminismo lucha contra la violencia hacia la mujer? Y la respuesta es un rotundo no. En teoría sí, en la práctica no. Y México es testimonio fiel de esto. Cada 8 de marzo y ahora cada 28 de septiembre, que es el día de la lucha por salud reproductiva, es decir, por el aborto, golpean a las mujeres policía. Aquí esta mujer policía dice, me pegaron con un martillo, no les importaba darte en la cabeza. ¿Cómo puede ser que luchamos contra la violencia hacia la mujer y la ejercemos? ¿No? Hay que hacerse esa gran pregunta. ¿Y por qué ese ataque tan brutal a la mujer policía? Por 2 cuestiones claves. Uno, el feminismo no quiere una sociedad de paz. Quiere una sociedad en conflicto perpetuo. Para entender esto, recomiendo mucho la obra 1984 de George Orwell. El trabajo del autor era que todos los días reescribir las noticias. No importa contra quién estemos en guerra, lo importante es que nunca termine. Y justamente en su etapa actual, que es el feminismo de la cuarta ola, el interseccional, necesitan enfrentar todos los sectores de la sociedad y la historia. Y no le conviene la historia de mujeres poderosas porque desmontan su cuento de empoderamiento. Entonces el ataque a la mujer policía, que es justamente la que combate la delincuencia, es tan necesario. ¿Por qué? Porque les quita el negocio, por un lado.
Por otro lado, porque el feminismo es la ideología más egoísta que existe. ¿Por qué? Porque exige que otro muera para ser libres. Por eso odian tanto a las amas de casa, a las policías y a las monjas. Porque son tres oficios que exigen sacrificio de uno y no de otro. Entonces, por eso es tan importante ideológicamente y políticamente enfrentar a la mujer policía, porque es su opuesto total, es alguien que arriesga su vida por proteger a otro en lugar de exigir matar a otro. Vemos aquí mujeres agentes contra manifestaciones feministas de México y aquí un breve ejercicio. Les pido ver a los ojos de esta mujer policía y díganme uno a uno, pueden levantar la voz. ¿Qué sentimiento les transmite? ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Dolor? Tristeza. Angustia. A ver los sinónimos. Tristeza. Sí, ¿qué más? Desesperanza. Muchas gracias. Entonces, justamente cuando decimos femenina sí, feminista no encaja en un cliché, porque a mí me han acusado de clichés porque soy muy cursi en mi aspecto, me da culpa. Pero aquí vemos a una mujer policía con casco, armadura y todo, y no deja de ser femenina. Y no es solo porque esté delineada los ojos y con rímel en las cejas que bien depiladas están. Vemos justamente a las mujeres policía, a las mujeres soldado, justamente el cuidado de su aspecto. La feminidad no es un arquetipo, no es un vestido, aunque lo exalta un poco más. Es vivir desde el amor creador contra el odio destructor. Y vemos como justamente no es una cuestión de vestimenta. Esta mujer sale todos los días y arriesga su vida por enfrentar el crimen organizado. Y justo siente esta tristeza, desolación, desesperanza, frustración, impotencia. ¿Por qué? Porque las mismas que dicen luchar por el derecho a trabajar, si elegiste ser policía, te van a destruir. A estas mujeres no solo les golpearon físicamente, les amenazaron, ojalá te violen, ojalá violen a tu hija, a tu madre, ojalá seas la próxima, etc. Entonces vemos justamente en el rostro de la mujer policía que el feminismo no lucha contra la violencia, sino que lo ejerce. Y vemos por otro lado que cada vez son más las mujeres policía y hombres también que lucen el pañuelo celeste. ¿Por qué? Estuvimos en un evento en la Suprema Corte en la Ciudad de México y yo me acerqué a los policías y les dije, ¿vieron la diferencia entre una manifestación pro vida y una anti vida? Pues sí, pues sí. Entonces justamente empezaron a poner pañuelos celestes en sus escudos porque veían la enorme diferencia. Y además fue tragicómico porque cercaron toda la zona de la Suprema Corte, como nosotros éramos pocos y éramos pacíficos, no se dieron cuenta que nosotros éramos los manifestantes. Dijimos, señores, ¿podemos acercarnos a la Suprema Corte? Y dicen, no, es que va a haber una manifestación, vengan después. Y nosotros éramos la manifestación. Entonces, muy importante destacar justamente cómo la policía es consciente de esto y cómo es instrumentalizada para este fin. Bien, ahora en cuanto a la masculinidad. Si la masculinidad fuese un problema que hay que deconstruir y hasta destruir, la ausencia paterna sería la mayor garantía de paz en una sociedad. Y sucede todo lo contrario. Vemos aquí que en rojo tenemos familias de parejas compuestas y en azul familias integradas solo por mujeres. Esto no significa bajo ninguna causa que la mujer es incapaz de formar una familia o que los hijos de madres solteras están condenados, sino que aumenta la probabilidad no solo de pobreza, sino de violencia y todo tipo de problemas estructurales. Entonces vemos aquí la desproporción de pobreza en una familia solo con mamá. Y no solo es la pobreza económica, sino la atención que puede prestar a estos hijos, ya que además de la crianza tiene que trabajar. Los problemas que suceden por la ausencia paterna. Las niñas son más afectadas por la ausencia paterna en cuanto a fenómenos de salud y seguridad. El hombre es más por temas de seguridad.
La incidencia del embarazo adolescente es uno de los factores principales. Las hijas de madres solteras tienen un 53% más de probabilidades de casarse en la adolescencia, aquí fuerte, un 711% más de probabilidades de tener hijos en la adolescencia, un 164% más de probabilidades de tener un parto prematrimonial y un 92% más de probabilidades de divorciarse. Entonces observen cómo, si dicen, porque dicen niñas, no madres, ¿no? Y es una lucha para el aborto, pero no nos dicen cómo la ausencia paterna es lo que más impulsa la maternidad adolescente, la separación en los matrimonios, etc. Entonces, en lugar de reducir o de construir o plantear una nueva masculinidad, hay que rescatar una verdadera masculinidad, donde macho sea sinónimo de valiente y protector. En un estudio titulado La importancia vital de la presencia paterna en la vida de los niños, evidencia cómo las niñas tienen el doble de probabilidad de sufrir obesidad sin la presencia del padre. Con el perdón de los gorditos presentes, yo también estuve ahí. Entonces, justamente vemos que es un problema, pero el feminismo nos dice que no, que la obesidad no es un problema, que es belleza, ¿no es cierto? Que tu fat shaming y todos estos nuevos términos que justamente nos hacen creer que no es un problema. Y vemos justamente que ante la pandemia del coronavirus, la obesidad es un problema muy importante, no solo en el contagio, sino en la superación de la enfermedad y cómo reduce muchísimo tu capacidad de sobrevivir. Y otra cosa, cómo estamos por fuera refleja cómo estamos por dentro. Entonces, justamente la mujer tiende a implosionar, es decir, un estallido interno, y el hombre tiende a explotar. ¿Y qué sucede adentro? Y es la alimentación. Entonces, justamente vemos cómo la ausencia paterna afecta no solo fenómenos sociales, sino incluso fenómenos alimenticios, biológicos y ciclos de la vida misma. Por eso es importante detectar un problema para encontrar la solución. El problema es que esta ideología vuelve al mal bien, al bien mal. Y eso tiene un fin ideológico y político claro. Entonces vemos que los niños tienden a exteriorizar, y en cambio las niñas a acumular. Y eso incluye unos kilitos de más. De acuerdo al Departamento de Salud de Estados Unidos, el 63% de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre. Los sufren 5 veces más que el promedio. Asimismo, el 90% de los niños sin hogar o que se han escapado de sus casas vienen de hogares sin padre. Es 32% más elevado que el promedio. En donde hay problemas sociales, hay ausencias paternas. Si en verdad el feminismo luchase contra la violencia hacia la mujer, habría un plantón afuera de cada embajada china. En China, el aborto mata a 800,000 niñas por año. Y no solo las que están en el vientre, sino que el índice de suicidio femenino en China ronda los 50-90 suicidios por día. Multipliquen, a ver, ¿quién es aquí diestro en matemáticas? 590 por 7, 3, 6, a ver un voluntario. Entonces, el promedio semanal, mensual, anual, ¿de cuántas mujeres muertas por año estamos hablando solo por suicidio? Por día serían 4.130. ¿Por semana? Por día. Por semana. Es por día son 590. Ajá. Entonces eso por 7. Por semana. 4.500. 4.130. 130 por 4. 16.520. ¿Y por 12? ¿Y por lustro? No. 198.240. Entonces hablando de más de 198,000 suicidios por año solo de mujeres. ¿Ya? Imagínense vivir en una sociedad donde te dicen que tienes que matar a tu hija por ser mujer, siendo tu mujer. Imagina el peso que cargan las mujeres chinas. No solo por haber ejecutado la muerte de su hija o ordenarlo o aceptarlo, sino además vivir en una sociedad donde tu valor no es porque seas persona, no es de tu esencia, sino por lo que haces. Entonces la mujer china tiene que sacrificar su reproductividad por su productividad.
Y uno de los tantos argumentos, entre comillas, para justificar este pañuelo verde que nos dice que hay que reducir la población mundial para salvar el planeta, es que hay sobrepoblación, ¿no es cierto? Pero no hay sobrepoblación. De hecho, en China están en una campaña activa porque hay poca gente. En China, donde hay 1.000 millones de personas, hay ciudades fantasmas, lo que llaman aquí fraccionamientos, un barrio privado. Tienen lagos y ríos, pero no tienen gente. ¿Por qué? Porque en China la gente no se reproduce. Porque en China mataron a 28 millones de niñas y ahora en China hay 30 millones de hombres más que mujeres. Y pues se necesita de un hombre y una mujer para ser un bebé. Entonces no solo mataron a todas estas niñas, sino que además a las mujeres que ya nacieron les desincentivaron a ser madres. ¿Por qué? Porque ellas están vivas para producir y no para reproducirse. Entonces, dado el índice bajo de natalidad en China, ahora el aborto es restringido, precisamente porque necesitan gente. Entonces aquí pueden ver, esta estadística es del 2018 y eran 23, se suma que además con el campo ronda ya en estos últimos 3 años 28. Y la crisis de feminidad va a traducir en una crisis de masculinidad. Actualmente hay una crisis en la frontera entre China e India. Y aquí pueden ver del lado izquierdo los Sikh, S-I-K-H. Los Sikh son una etnia de la India que sí comen carne y que son muy buenos soldados. Andan con su espada desde chiquitos porque tienen una vocación de batalla. ¿Y qué pasa con los chinos? Llegan a la frontera y se ponen a llorar. Y así les reciben los soldados de la India. ¿Por qué? Porque China es una sociedad de niños e hijos únicos. Y con el perdón de los hijos únicos presentes. Voy a salir de aquí y me linchan los gorditos y los hijos únicos. Pero yo sé pelear mejor que ustedes. Entonces, ¿qué pasa con los hijos únicos? No saben competir, no saben compartir. Y va a ser muy difícil ser guerrero. ¿Por qué? Porque justamente no tuvo ese primer frente de protección como son sus hermanos. Nosotros sabemos, por más que con los hermanos a veces nos sacan de casillas, pero toca a mi hermano y prepárate, ¿no? Y justamente es este primer filtro que no pasa en niño chino. Entonces, al haber una crisis de feminidad, va a haber una crisis de masculinidad, de hijos únicos. Y China ahora está en una campaña activa por la masculinización de los niños. Paso número 1, prohibir el K-pop. Ustedes que dan la batalla en redes sociales, ¿quiénes son nuestro enemigo número 1? Los fans del K-pop. Son un montón de usuarios de bots, de gente totalmente andrógina, sin nombre, sin apellido, porque es parte de la crisis que hay en Occidente. No hay masculinidad, no hay feminidad, no hay una deshonra a tu origen, a tu nombre, ¿no? Entonces, ¿qué son? Andróginos sin identidad. Y por eso el K-pop es una amenaza para Occidente. Y también para Oriente, porque justamente es la negación de todo arquetipo. Entonces, es un toque humorístico con un fondo de realidad, pero en China están en una campaña activa por la masculinidad porque tienen el ejército más grande del mundo dotado de niños llorones. Y ahora ya me estoy ganando enemigo al ejército chino. Ups. Entonces vemos qué están haciendo para incentivar la masculinidad. ¿Cómo se dice caballero en inglés? Gentleman. Un hombre gentil, un hombre amable. ¿Qué es un caballero? ¿Un hombre hostil? No. Es justamente un hombre con vocación de servicio. ¿A quién? Al indefenso, ¿no? El caballero protege, y no es que las mujeres sean indefensas, sino muy por el contrario, hay una jerarquía en la protección, siendo los niños los que más deben ser defendidos porque son los que están más desprotegidos. ¿Qué nos proponen las nuevas masculinidades? Que los hombres se deben quedar callados ante la matanza de criaturas inocentes, que no pueden opinar ni cuando matan a sus propios hijos. Es la antítesis de la caballerosidad. Y China, para fomentar la masculinidad, reinstauró el ritual del té. Vean esta paradoja. Para tener mejores soldados, sirven té. ¿Por qué? Porque eso reinstaura la importancia de la caballerosidad, del cortejo, de los roles,
de la feminidad, de la masculinidad, y que hay algo y hay alguien que vale la pena defender. Y que hay algo y hay alguien que vale la pena estar dispuesto a dar la vida, ¿no? Y que ser hombre no es ser alguien que debe simplemente producir, ¿no? Y que la mujer volvió a valer la pena y volvió a tener valor, porque sin ella no hay vida. Entonces vean cómo nos dicen que los países desarrollados, ahí hay aborto. O sea, los países industrializados están restringiendo el aborto porque no hay gente. En España, y esto es muy interesante, en el último debate presidencial, una de las preguntas fue: candidatos, ¿qué vamos a hacer ante la falta de niños? Ese futuro distópico, ¿vieron? Está el cuento de la criada, que salen las feministas y cada vez que quieren legalizar el aborto se ponen sus mantos y son el cuento de la criada. ¿Por qué? El cuento de la criada es un futuro próximo, donde la contaminación hace que las mujeres sean estériles. Entonces hay que fecundarlas por la fuerza. Lo que no ven, y es un poco crudo, hay un capítulo donde llega la embajadora de México. Y Estados Unidos, que ya no es Estados Unidos sino Gideon, y le dicen estas mujeres que son esclavas sexuales: ayúdenos, embajadora, somos esclavas sexuales, nos fecundan por la fuerza. Y la embajadora de México le dice: lo siento, hace 15 años que no había visto un niño, vamos a importar este plan a México también. Entonces, ¿cómo justamente tener una sociedad donde por cuestiones ambientales, sociales y culturales se desincentiva la familia, la persona, la natalidad, recurren a estos métodos crueles? Entonces, en lugar de incentivar la maternidad, el feminismo cae en el arquetipo de una sociedad futura macabra. Y este futuro no está lejano. Como les decía, en el último debate presidencial, les preguntan a los candidatos: ¿qué vamos a hacer ante la ausencia de niños? Y el candidato socialista, Pedro Sánchez, dice: migrantes, ¿no? Reemplazo poblacional. El candidato progresista de Ciudadanos dice: vientres de alquiler. Si no hay niños en España, traigámoslos de afuera. El candidato del PP dice: bajemos impuestos, porque es una realidad. La mayor causa de aborto en España es por una cuestión económica, porque no los pueden mantener. Y el candidato de Vox secunda la moción de la cuestión presupuestaria, de los incentivos económicos, y dice: incentivemos la familia. Si no hay niños es porque hay familias débiles. El 70% de las mujeres menores de 35 en España no tienen hijos. En España hoy muere más gente que la que nace. Eso es una estadística real, no es el futuro, no es el cuento de la criada, no es fantasía, es real. En el 2015, la ministra de Salud de Italia dijo: somos una nación moribunda. Nos quieren hacer creer que el aborto nos va a sacar a primer mundo, sin hacernos ver cómo en primer mundo hay una crisis de natalidad, cómo en las naciones desarrolladas no hay niños, y es un problema real. ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar las pensiones? ¿Quién va a pagar las jubilaciones? No ven el sistema, o sea, no ven el fenómeno social, sino lo económico y el colapso del Estado, que justamente es el que por décadas desincentivó esto. En España, desde que se legalizó el aborto entre el 85 y 86, han abortado 2,5 millones de personas. Es decir, hoy muere más gente que la que nace, y mataron a 2,5 millones. Hay un vacío bastante grande, ¿no? ¿Cuál es la población de Puebla? 5 millones. 5 millones, la mitad de Puebla muerta. El vacío es así de grande, es todo Querétaro y un poco más. Entonces observen cómo el aborto no solo afecta al niño que muere, a la madre que permite que lo maten en su interior, al médico al que obligan a matar y al sistema judicial invertido. Afecta a toda la sociedad. Calculen que por esos 22,5 millones hubiesen tenido cada uno un hijo, son 5 millones, 2, 7,5, ni digamos 3, 10. Entonces ese faltante que hay en la sociedad española hoy nos muestra que el aborto no solo afecta a la persona que muere y su entorno familiar,
sino toda la sociedad, y muestra cómo no nos saca adelante, sino justamente crea nuevos fenómenos sociales como el colapso del sistema de jubilaciones. Y por último, nosotros como occidentales tenemos arquetipos. Vemos que el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es custodia de la moral y la belleza. Este símbolo, como data de la antigua Grecia, antes era solo el círculo y el palito, era el espejo. En la Edad Media, que tanto odia el progresismo, se atraviesa la cruz de la cristiandad. Y aquí les doy su última risita de ver. En Twitter hay un GIF, para los mayorcitos, un GIF es una imagen que se mueve. Hay un GIF de una dama medieval que hace así. Entonces, en Twitter puse, para quienes te dicen retrógrada y medieval por defender la vida, recuerda que quienes quieren instaurar costumbres de la edad de piedra son los verdaderos retrógradas que quieren devolver el sacrificio humano. Entonces esa dama medieval ahí les da su toque. Y esa realidad es palpable en México, como bien señalamos. Nosotros somos los descendientes de los indígenas y españoles que dijeron basta, ¿no? Hoy por la tarde les doy más detalles. Sigamos bien y traigan más gente. El símbolo del varón es el escudo y la espada, porque el hombre es defensor y protector. El feminismo nos quiere hacer creer que el hombre es agresor. Y quieren en su lucha, donde a este símbolo le ponen el puño comunista, pregonar la inmoralidad y la fealdad. Y por eso es que hay que entender que sin feminismo no hay socialismo. ¿Por qué? Porque esta ideología política que requiere robar, ¿no?, que es algo totalmente inmoral, y a quien se resiste a ese robo, matar. El mejor ejemplo de eso es en la Unión Soviética, el Holodomor. Ya les di un poco de historia internacional. En el Holodomor se mataron a 7 millones de personas de hambre. ¿Por qué? Porque en el proceso de redistribución de la riqueza se decide que la zona más rica en producción de cereales y agricultura había que expropiarla. Y los campesinos dijeron no. Y lo pagaron con sus vidas. A lo largo de un año entero les obligaron a cosechar sin poder probar la comida que cosechaban. Y de hecho a los soldados soviéticos se les entregaba el equivalente en grano del peso del cadáver que presentaba. Entonces por eso es tan importante entender que esta ideología que puso un puño comunista en el símbolo de la mujer es fundamental para lograr este cambio político y social. ¿Por qué? Porque la mujer, al ser la base moral de nuestra sociedad, y nuestras abuelitas son el mejor ejemplo de eso, ¿no? La abuelita es la que transmite la costumbre, la fe, la cocina, porque es doblemente madre. Entonces está en nosotros comprender que la mujer es transmisora de la lengua. Pasa, por ejemplo, hagan el experimento con sus amigos. Si tienen un padre extranjero, no saben la lengua. En cambio, cuando tienen una madre extranjera, sí. ¿Por qué? Porque la mujer es la que transmite la lengua es materna. Entonces, de hecho, hagan la práctica. Yo conozco amigos japoneses, iraníes, etc. Pero como es el papá, dices que no sé. Pero si fuese la mamá, que es la primera voz que escuchamos en el vientre, la que nos arrulla en el pecho, cambia la cosa. Entonces hay que entender que la mujer tiene el mayor poder de todos, como es el de dar la vida, y es el de dar el ejemplo, y es el de transmitir la tradición. Y por eso es que estas ideologías perversas necesitan destruir a la mujer para pervertir a la nación. ¿Alguna vez vieron una bandera feminista, una bandera de México en una marcha feminista? No. Y si la vieron, está manchada, invertida los colores, etc. Porque ¿quiénes son el futuro de la nación? Los niños. ¿Y contra quién está esta ideología? Contra los niños. Exactamente, está contra el futuro de la nación. Porque necesitan que odiemos a nuestros padres, que es nuestros ancestros, y que matemos a nuestros hijos. Necesitan que seamos un árbol sin raíces y sin frutos. ¿Por qué? Porque así nos pueden llevar hacia donde queramos. Y por eso es que la mujer tiene un rol fundamental en la transmisión de la tradición. Y por eso es que debemos honrar lo que nos enseñaron nuestras abuelas y madres, porque, y aquí
les agrego el último toque. Hablando del cine de oro mexicano, yo estaba viendo una película con mi abuelita y el protagonista dice, pues no sé por qué se enojó, si solo estaba haciendo el amor con su hija en el balcón. Y yo, abuelita, ¿cómo no se va a indignar? No, mijita. Antes, hacer el amor eran las serenatas, los poemas, el cortejo. Antes, los chicos no solo no entraban a tu cuarto, ni siquiera a tu casa. En el balcón era el proceso en el cual te enamoraban. Ahora es que hacer el amor es sinónimo al acto sexual. Entonces, por eso el cine de oro mexicano es tan icónico de esta transición social de lo que era el cortejo, la caballerosidad, la feminidad, y cómo a partir de los años 60 todo cambia. Pero ojo, y esto es donde viene el toque esperanzador. En todo Occidente, la revolución sexual de la segunda ola del feminismo vino con aborto. Pero de México para abajo, no. ¿Por qué? Porque aquí se honra a la madre. Y por eso es tan importante para nosotros elevar la maternidad, elevar el legado de mujeres tan poderosas como hemos tenido, para que comprendan que ser madre no nos debilita, al contrario, muestra nuestro mayor poder. Y por eso hay que entender que esta ideología pregona la mediocridad de la igualdad. Y por eso aquello que más nos distingue del varón intentan destruirlo. Porque la mujer puede hacer todo lo que puede hacer un hombre, pero hay algo que solo puede hacer la mujer. Y el feminismo, en lugar de exaltar nuestra maternidad, nos ha convertido en personas ges y personas mens. Es decir, ya no nos trata por lo que somos, sino por lo que hacemos. Ya no reconoce nuestra esencia, sino solamente nuestras funciones. Entonces no nos honran, no nos dignifican, no nos respetan y tampoco nos defienden de la violencia, sino todo lo contrario. Y en ese camino el hombre está en un limbo, porque no puede opinar, ¿no? Tampoco nos puede cuidar, ya no tiene una funcionalidad, ya no tiene una esencia, es la nada misma. Él es machista cuando le golpean, él es machista cuando ataca, él siempre es el malo, aun si él no participa, es él. Entonces, por eso es importante recorrer nuestra historia, desde el cine mexicano hasta atrás, y entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y por eso México tiene un rol geográfico, histórico, tan importante. ¿Por qué? Porque aquí alguna vez hubo un arquetipo del verdadero macho. Y lamentablemente están permitiendo que se los nieguen. Y aquí, en esta tierra, se puso fin al sacrificio ritual. Y que no permitan que se reinstaure. Está en ustedes. Y nosotros vinimos desde el sur para recordarle a México que ustedes tienen una misión. Hoy solo se habla de derechos, es tiempo de hablar de deberes. Y los mexicanos tienen el deber de ser no solo el muro de contención, sino el paraguas que frene la lluvia de sangre inocente. Y cierro con esto, ya les llamaré 2 veces. ¿Por qué México? México es el hogar de la ley del Estado, de la Ciudad de México. A ver, si ya me hice vida. Si quieren que me vaya, me abuchan, si no ya tengo. El Acuerdo de la Ciudad de México es un pacto que hizo Estados Unidos para frenar el uso de sus impuestos para financiar abortos en países del tercer mundo. Cuando se le preguntó al candidato socialista Joe Biden, también un poco, a Bernie Sanders, que es abiertamente socialista, Biden es más moderado, le dijeron, candidato, ¿usted qué va a hacer para revertir el cambio climático? Y dijo, yo voy a revertir el Acuerdo de la Ciudad de México. Traducción, para salvar el planeta hay que matar a los pobres. Solución, para reducir el cambio climático hay que impedir que de México para abajo nazca. ¿Por qué no sabemos esto? ¿Por qué no hay mayor indignación? ¿Por qué no está lleno este predio? Precisamente porque no se sabe. ¿Y qué hizo Joe Biden? Joe Biden ya lo revocó. Ya revocó el Acuerdo de la Ciudad de México y ya es posible. Y por eso es que esta campaña es tan activa, por eso es que están cambiando nuestras legislaciones. Honduras, Guatemala y El Salvador, esas pequeñas naciones centroamericanas dijeron no. Y pueden verlo en Twitter, no es secreto. La ONU presionando
porque cambien su constitución, que hasta ahora reconoce el matrimonio entre hombre y mujer y que defiende la vida. Si ese pequeño David se enfrentó a Goliat, ¿cómo no puede hacerlo este titán? Entonces venimos justamente para despertar ese espíritu cristero, para despertar lo que México ha sido, es y debe seguir siendo, porque son ustedes nuestra esperanza, no solo geográfica, sino histórica. Nosotros desde el sur estamos diciendo, a ver, ¿a cuándo se despierta el gigante dormido? Así que les invito a honrar de dónde vienen y de una vez por todas, terminar el derramamiento de sangre inocente. Está en ustedes. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra ponente, Pamela Fiallo. Por cuestiones de agenda, ahorita vamos a dejar pendientes las preguntas. Nos gustaría que estuvieran también con nosotros, bueno, con Pamela en la tarde, es a las 5. Por favor, guarden esas preguntas para la tarde. La verdad, la conferencia vespertina va a ser igualmente enriquecedora. Nos va a dar datos también muy importantes y sobre todo pues motivarnos a despertar este gigante que somos los mexicanos o que debemos ser los mexicanos. Entonces le brindamos un fuerte aplauso, agradecemos la participación de Pamela Fiallo.